Bueno lo que tenemos hoy, señores, porque tenemos que hablar haciendo la radiografía completa, autopsia, luz y taquígrafo, como queráis llamarlo, a las finanzas en la industria del videojuego, con especial atención a cómo realmente el negocio de Sony está completamente anticuado respecto a la competencia. Hoy vais a ver datos que no conocíais y que os van a sorprender poniendo en perspectiva tanto a Sony con Activision como a Sony, lógicamente, con Microsoft. Así que, señores, poneros cómodos porque el videazo de hoy, de verdad, es imperdible. Id compartiéndolo con todo el mundo, que se enteren vuestros amigos, allegados, conocidos, comunidades de la realidad de las empresas de los videojuegos y de cómo te han estado engañando a través de prensa y ciertos creadores de la situación económica de la industria del videojuego. Os vais a sorprender, creedme. Acompañadme, que comenzamos. Y, señores, tenemos que hablar de uno de los estudios más aclamados de Xbox, en este caso del ala de Zenimax, del cual pues esperamos o queremos tener noticia pronto. Voy a hablar de ID Software, ya sabéis, recientemente nos entregaron ese Doom y ese Doom Eternal, los cuales fueron un rotundísimo éxito y súper aclamados tanto por crítica como jugadores, y en este caso, precisamente porque tuvieron estos dos juegos tan exitosos, estamos sedientos o hambrientos de información sobre el próximo videojuego de ID Software. En este caso yo voy a poner todas las cartas sobre la mesa porque me ha parecido muy importante lo que me he encontrado navegando en la red. En este caso, el usuario Shinobi, el cual muchos lo conoceréis y que tiene buenos contactos en la industria, ya que al fin y al cabo él mismo ha trabajado en la industria y trabaja en la industria, ha comentado, sin dejar lógicamente muchas pistas y mucha información crucial o que sea evidente de lo que está haciendo ID Software, lo que nos ha dejado caer es que ID Software está trabajando en un juego que pinta francamente bien. De hecho, él ha mostrado su hype por el videojuego diciendo que es una maravilla y ha puesto esos ojitos como diciendo vaya tela, menudo juegazo en el que está trabajando ID Software. Además, ya una vez dicho esto, aumentó su apuesta en este caso, añadiéndonos que el próximo videojuego de ID Software podría estar disponible en torno a 1 o 2 años. Por tanto, probablemente esta persona, como digo, no habla por hablar o no suele hablar por hablar, probablemente estaríamos hablando de que el próximo juego de ID Software lo podremos jugar entre el año 2024 o 2025, algo que sin duda es bastante interesante porque volvemos a lo mismo, es un estudio muy potente, es un estudio que hace absolutos juegazos y es un estudio que no tenemos lanzamientos desde hace ya tiempo y por supuesto pues de estudios tan buenos, de estudios de talla o de clase mundial, pues esperamos sin duda tener nuevas experiencias. Como sabéis, yo siempre he hablado de que ID Software está trabajando en un Quake. Ya sabéis que en aquellas filtraciones aparecía aquello de Doom año cero, pero yo sigo pensando y sigo creyendo, y por lo que he podido hablar con mis contactos, que no hay ningún desarrollo activo con ningún videojuego de Doom por parte de ID Software, y me sigo remitiendo a la información que aporté en abril de 2021 en la que os decía que Quake estaba siendo desarrollado por ID Software. Igualmente, a pesar de que yo diga esto, tengo que comentar también lo que se especula en ciertos sectores de la comunidad, y es que un usuario, por ejemplo, abrió la veda hablando de que él cree que ID Software está trabajando en una licencia de Star Wars. Y esto, por supuesto, en un juego con licencia de Star Wars, en un juego de Star Wars, básicamente. Y esto, por supuesto, ha desatado muchísimas especulaciones, muchísimos comentarios y, lógicamente, puede ser interesante que ID Software trabaje en un juego de Star Wars, pero he de decir, y creo que no estamos muy capacitados para decir lo contrario, que a mí no me encaja ninguna IP de Star Wars con el estilo de videojuego que hace ID Software, shooters frenéticos en primera persona, el estilo de banda sonora, el estilo artístico, no sé, es algo que a mí no me encaja demasiado ver el universo de Star Wars desarrollado en alguna de sus formas por parte de ID Software. Es como algo que no veo, que no me imagino. Ya me costaba imaginarme a Arkane haciendo un juego en tercera persona con Blade, pero creo que esto es un paso más allá. Que ID Software pase a la tercera persona ya me parece algo exageradamente exagerado, ¿ok? Entonces, simplemente para que lo sepáis, que yo sigo pensando, en mi opinión, que lo que está desarrollando ID Software es Quake, pero hay usuarios que están especulando con o bien algo de Star Wars, incluso una vez abierta esta veda de las posibles licencias de Disney, se está hablando de que ID Software estuviese haciendo un videojuego también de algo relacionado con Marvel, ya sea Punisher o lo que más os guste. Lógicamente a mí, si tuviese que elegir algo que
ID Software estuviese haciendo de Marvel sería Punisher, pero volvemos a lo mismo. Punisher es una IP lo suficientemente interesante para que ID Software haga un videojuego de Punisher. ¿Está lo suficientemente viva la IP como para que ID Software haga un videojuego de Punisher? Pues por supuesto me encantaría leeros en los comentarios, pero yo francamente veo tanto difícil que ID Software estuviese trabajando o bien en Star Wars o bien en, como os digo, en Punisher. Igualmente se está hablando de ello y yo lógicamente os tengo que comentar la información tal cual se habla, sin más, sin cortar, pura. Y esta es lo que hay. ID Software 2024-2025, que creo que es lo más importante, que en 2024 lo más seguro, teniendo en cuenta la información de Shinobi, es que al menos en 2024 por fin descifremos ese misterio de qué es en lo que está trabajando ID Software. Remarco que yo creo que es Quake, y a partir de o finales del 24 o a lo largo del 25 por fin poder hincarle el diente o el mando y poder, vamos, ponernos al mando y jugar a lo nuevo de ID Software. Muchas ganas, mucho hype, y os leo en los comentarios. ¿Realmente os gustaría que ID Software hiciese Quake o que por el contrario se aventurase a hacer un juego de Star Wars, que me rechina bastante, y de Punisher, que me rechina algo menos, pero me sigue rechinando? Y señores, tenemos que hablar de una noticia que ha explotado, que ha corrido como la pólvora en el día de hoy. Es en este caso un borrador de ley que se está presentando en China. Un borrador, un proyecto de ley, como queráis llamarlo, que en este caso regulará el juego, los videojuegos, la industria del videojuego online, que en este caso va a cambiar muchísimo. En este caso, ¿qué nos dicen? Pues bien, que los juegos online, según este nuevo borrador de ley, deben establecer en primer lugar límites de gasto. ¿A qué nos referimos con esto? Pues bien, sabemos que hay muchos juegos exitosos de China, como es el caso de Genshin Impact, de Honkai Star Rail y por supuesto otros muchos juegos que existen en móvil de las compañías, porque estos dos videojuegos que os he mencionado son de Hoyoverse, pero hay otras compañías como Tencent o NetEase que también tienen videojuegos que lógicamente se gasta muchísimo en microtransacciones en ellos. Por tanto, en primer lugar, el borrador pide que haya límite de gasto, es decir, que los jugadores no puedan gastar más de X dinero, no sé si en un día, en un mes, en una semana, no sé cómo se establecerán esos límites, por supuesto. Y por otro lado, y aquí está lo gordo, es que muchos de los factores diferenciales de estos videojuegos son el enganchar a los jugadores de una manera completamente brutal. ¿Qué es lo que busca prohibir esta ley? Pues entre otras cosas, las recompensas de inicio de sesión diaria. Ya sabéis que en juegos como los que os he mencionado, de Genshin Impact y demás, por entrar todos los días te dan una monedita o una skin o una armita o experiencia o lo que sea. Entonces, lógicamente eso frenaría bastante la actividad y la concurrencia de usuarios diarios a estos videojuegos, porque volvemos a lo mismo. Al final mucha gente entra por el simple hecho de que está, entre comillas, secuestrada para seguir echándole horas y seguir obteniendo recompensas. Como tal, aparte de esto, también planean prohibir temas de los streamers, de las donaciones, y por otro lado también importante el tema de los gachapones. En este caso lo que buscan prohibir es que no haya microtransacciones las cuales vayan relacionadas directamente con el azar, ¿ok? Entonces básicamente los gachapones estos hay unas probabilidades, es como las tragaperras al final, hay unas probabilidades de que te toque algo, pero esas posibilidades pues lógicamente lo normal es que la empresa gane, que no salga ganando el jugador. Entonces básicamente pretenden prohibir los gachapones, aunque sobre todo parece que esto va más destinado a los menores, ¿ok? Esta ley, como digo, todavía es un borrador, todavía es un proyecto de ley, pero tienen 60 días ahora para que los reguladores procesen esta ley, y por supuesto también otros puntos importantes es que todas estas editoras van a tener que albergar sus servidores en China. Entonces, ¿qué ha pasado con esto o qué está ocurriendo con esto? Pues este borrador, que como digo incluye regulaciones que afectarán a los juegos que se juegan tanto en móvil como en PC, las dos principales plataformas en las que se juega en China, pues básicamente quitar las recompensas de inicio de sesión, las bonificaciones que te dan, también esto es importante que no lo he dicho, bonificaciones, la primera vez que metes dinero en el videojuego te dan un bonus de X monedas o de X cosas, eso también lo quieren quitar. También las recompensas acumulativas por comprar contenido, es decir, cuanto más compras, más recompensas te doy, lo mismo. Todo esto va a ir eliminándose, e incluso se habla de que los propios pases de batalla de los videojuegos estén prohibidos. Por tanto, este borrador, ¿qué ha supuesto? ¿Qué ha ocurrido con este borrador? Pues bien, como podéis ver en pantalla, muchísimas empresas chinas, las principales empresas de videojuegos chinas, han caído en bolsa una auténtica barbaridad. Estamos hablando que NetEase, por ejemplo, ha caído un 11%. Estamos hablando de que Tencent ha caído un 6%. Y esto es solo el principio, porque actualmente solo tenemos un borrador que
tiene un plazo de 60 días para que los reguladores lo regulen, como su propio nombre indica, y puedan sacar este proyecto de ley adelante. Como sabemos, China, por supuesto, siempre ha perseguido la adicción a los videojuegos. Esto no es ni mucho menos nuevo, y sobre todo la adicción a los videojuegos en los menores, y a veces pues parece que les da un poco igual incluso pasar por encima de las principales empresas de su país. Entonces, ¿qué conclusión sacamos de todo esto? Pues bien, teniendo en cuenta que este tipo de microtransacciones, recompensas y demás que buscan prohibirse son en videojuegos en las que más de la mitad de los ingresos que llegan en esos videojuegos son por parte de jugadores chinos. Por tanto, aunque las cosas no tengan por qué cambiarte a ti, que juegas a Genshin Impact en México, en España o en Uruguay, puede ser que, lógicamente, donde está la mayor base de jugadores de estos videojuegos, pues ahí que caigan bastante los ingresos y por tanto estas empresas generen muchísimo menos dinero. Y aquí aparece el factor que os quería contar, que es el factor de Microsoft, porque si estas normas siguen adelante, como digo, sería un bocado, un mazazo, un hachazo enorme, tanto a empresas enormes chinas como Tencent, que es la número 1 en la industria, como NetEase, que es otra empresa importante dentro de la industria. Entonces, básicamente, Microsoft, chicos, podría colocarse número 1 en la industria en ingresos. Y es que ya sabéis que hemos analizado en el canal cómo la suma de ingresos de Xbox más Activision situaba los ingresos de Microsoft en videojuegos muy cercanos a Sony, por no decir que directamente los superaba. En este caso, si ahora se le pega este bocado tan grande que se le pretende pegar a Tencent, Microsoft directamente podría convertirse en la empresa número 1 global en ingresos de la industria del videojuego, casi por casualidad, porque sabéis que Microsoft busca ser la empresa número 1 o el objetivo en el año 2030. Repito, Microsoft lo vimos que 2030 era el objetivo de ser la empresa número 1 en la industria del videojuego, pero con esto que está sucediendo en China, vuelvo a repetir, eliminar los ingresos por pases de batalla, por gachapones, recompensas de inicio de sesión, todo esto son prácticas que fomentan que los videojuegos haya menos gasto y también, lógicamente, que fomentan que haya menos usuarios activos recurrentes. Entonces, al final del día, chicos, Microsoft, por una situación bastante casual o curiosa, se podría situar la número 1 en la industria prácticamente sin quererlo, porque vuelvo a repetir, el objetivo de situarte número 1 en la industria no era un objetivo del año 2023 o 2024, sino que era un objetivo para el año 2030. Lógicamente, igualmente, pase lo que pase en China, el trabajo de Microsoft va a seguir adelante, van a seguir un camino, porque esto no es cuestión de ser en una clasificación X, la 1, la 2 o la 3, sino más bien generar la mayor cantidad de dinero posible. Por tanto, independientemente de lo que pase en China, independientemente de que Microsoft se coloque la número 1 o no se coloque, van a seguir trabajando para alcanzar esos más de 30.000 millones de ingresos anuales dentro de la industria del videojuego, que superarían a Tencent sin necesidad de estas leyes, pero que ahora con estas leyes, pues como digo, Microsoft de casualidad podríamos verla situada número 1 en la industria del videojuego a lo largo de la segunda mitad del año 2024, acelerando una vez más muchísimo los planes y acelerando, como digo, una hoja de ruta que sin duda nos tiene muy ilusionados y en la que confiamos muchísimo para que Xbox pues tenga éxito, y lógicamente ese éxito sea gracias al contenido que van a traernos para que todos los jugadores podamos disfrutar. Así que, chicos, una casualidad, muy casualidad, el gobierno chino podría precisamente quitar a la empresa número 1 de la industria del videojuego en ingresos, Tencent, como número 1 para colocar a una empresa americana. Muy curiosa esta noticia y es por eso que la quería comentar y que entendáis eso, que Microsoft a día de hoy tiene muchas papeletas de ser la empresa número 1 en la industria a lo largo del año 2024. Lógicamente, repito, lógicamente, si esta ley sigue adelante, que todo parece indicar a que va a seguir adelante, aunque tal vez tenga ciertas modificaciones para no ser tan agresiva. Seguiremos informando de ellos, pero sin duda es muy curioso que Microsoft pueda acelerar tanto ese objetivo 2030, acelerarlo pues prácticamente 6 años. De locos, chicos, de locos cómo estamos acabando el año en términos de información y de noticias de videojuegos. Estoy pero flipando. Y ahora, señores, tenemos que hablar de números, de matemáticas, de cifras, para que veáis el impacto de Activision Blizzard King en Microsoft y también, lógicamente, en Sony PlayStation. Vamos a ir poniendo cifras en perspectiva para que vosotros entendáis un poquito hacia dónde va todo. En primer lugar, lo que estaréis viendo en pantalla ahora mismo es el total de ingresos que han generado los títulos First Party de Sony en el año fiscal 2020. Un año fiscal 2020 que fue
el año histórico de PlayStation en el que los juegos First Party más dinero generaron. Repito, este es el año en el que los juegos First Party de de PlayStation, tuvieron más ingresos. ¿Por qué digo esto? Porque estábamos con el tema de la pandemia y se lanzó Miles Morales, The Last of Us 2, Ghost of Tsushima, Demon's Souls Remake, Sackboy, el Predator que ni fu ni fa y Horizon Zero Dawn en PC. Por tanto, pandemia más el lanzamiento de al menos 5, 6, 7 first party en total, pues lógicamente dejaron un total de, como estáis viendo, estos son los documentos filtrados de Insomniac, que aquí no nos estamos inventando nada, dejaron un total de 1.600 millones de dólares en todo el año fiscal, ¿vale? 1.600 millones, el año histórico de PlayStation en el que más dinero se ha ingresado por juegos first party, por juegos de estudios propios. Ahora esto hay que ponerlo en perspectiva. ¿Y por qué hay que ponerlo en perspectiva? Pues bien, porque los que tengáis mejor memoria, recordaréis que Satya Nadella confirmó que Game Pass ingresaba 1.000 millones de dólares al trimestre. Repito, 1.000 millones de dólares al trimestre. Es el ingreso normal, recurrente que tienen los suscriptores de Game Pass. Poniéndolo en perspectiva, para que entendáis la rentabilidad de la que tanto se habla, de que si es sostenible, de que si no es sostenible, etcétera, 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 1.000 millones al trimestre, 1.600 millones al año, echad cuentas. 4 meses y medio de Game Pass generan lo mismo que el mejor año de lanzamientos de la historia de PlayStation en ingresos. Vuelvo a repetir, 4 meses y medio de Game Pass generan el mismo dinero que el mejor año de la historia de PlayStation. Cuando aquí hablamos de números, de cifras, no hacemos como otros y realmente hablamos con la realidad. Esto es un documento propio de Sony, esto no es una cosa que nos estemos inventando, no es una teoría, no, esto es lo que dijo Sony. Y lo otro de los 1.000 millones es lo que dijo Microsoft. Por tanto, 1.600 millones al año en el mejor año de la historia de First Party de PlayStation, en comparación con ¿cuánto genera Game Pass? Unos 4.000 millones de dólares al año. Echad cuentas, chicos. La diferencia es abismal. Y aquí nos venden que el modelo de negocio no es sostenible, que no es rentable, etcétera, etcétera. 4.000 millones. Brutos, estos son 1.600 brutos, lógicamente, estos no son beneficios y lo otro son ingresos, no, aquí estamos hablando de ingresos. Aquí, en el caso de PlayStation, hay que restarle el coste de todos los desarrollos de estos juegos que honestamente hemos visto que no son baratos. The Last of Us fueron más de 200 millones, Ghost of Tsushima fueron en torno a los 150-200 millones, Spider-Man Miles Morales fueron en torno a los 100 millones, si mal no recuerdo, Sackboy pues sí sería algo más humilde, y Demon's Souls Remake pues probablemente sería algo también más humilde, 50 millones, 70 millones, por ahí. Luego el Predator ya ni idea lo que haya podido costar, y Horizon Zero Dawn de PC, porque hemos visto que los ports más o menos de PlayStation de PC van en torno a los 20-30 millones de dólares lo que cuesta desarrollarlos. Por tanto, en ingresos, chicos, estáis viendo la goleada. Pero ahora vamos a hablar de beneficios con un dato bastante interesante que me he encontrado en redes y que un poco muestra la realidad de todo esto. En el año 2022, en el año fiscal de 2022, Activision Blizzard King, solo Activision, generó unos beneficios de 1.600 millones de dólares. Esto es documento público de Activision, lo podéis buscar, 1.600 millones de dólares en su año fiscal 2022, en un año fiscal en el que ingresaron 7.000, pero el beneficio neto fueron 1.600. En PlayStation, en su año fiscal 2022, esto para que veáis en perspectiva y para que veáis por qué realmente estoy preocupado por la situación de PlayStation. En el año 2022, PlayStation ingresó 27.000 millones, es decir, ingresó 4 veces más de lo que ingresa Activision. El tema es los beneficios. ¿Sabéis cuántos beneficios dio PlayStation en su año fiscal 2022? 1.700 millones de dólares. Por tanto, ingresando 20.000 millones más PlayStation, solo pudo generar unos 600 millones de dólares más de lo que generó Activision en beneficios, en lo limpito, en lo que te llevas al bolsillo. Para que veáis un poquito hacia dónde va esto. En perspectiva, básicamente, Activision ingresando muchísimo menos genera el 97% del beneficio que genera el negocio entero de PlayStation. Tanto que nos ha gustado hablar de beneficios, tanto que nos ha gustado hablar de pérdidas, que Game Pass va a pérdidas, que Xbox va a pérdidas, que la división. Chicos, la realidad son los números. Profit de Activision es el 97% del profit de PlayStation, del negocio entero, repito, del negocio entero de PlayStation. 1.670 millones de dólares contra 1.730 millones de dólares. Que perdón, que me he equivocado, son 60 millones más. 60 millones más de beneficios son los que genera PlayStation respecto a Activision. Si nos ponemos ya con Xbox, pues ¿para qué os quiero contar? Por tanto,
Modelo de negocio anticuado, parece que es verdad. Bastante detrás de la competencia, al menos en lo que le importa a esas empresas, que es el billete, también parece que va detrás. Y va detrás, como os digo, por ese problema en el modelo de negocio de PlayStation, que hasta los propios estudios de PlayStation como Insomniac, uno de los más rentables, uno de los más prolíficos de PlayStation, está intentando convencer. Ellos son los que están intentando convencer a PlayStation de que cambie su modelo de negocio porque van directos al abismo. No sé, chicos. Hacedme saber en los comentarios qué pensáis, pero como digo, creo que las cifras son claras y son completamente honestas. Esto no es una invención, esto no es una teoría, esto es datos oficiales. 1.600 millones de venta el mejor año de PlayStation en su historia en First Party contra 1.000 millones al trimestre. Año versus trimestre. 4 meses y medio de Game Pass generan lo que genera el mejor año de la historia de PlayStation en First Party. Beneficios. ¿Queremos hablar de beneficios? Activision genera prácticamente el mismo beneficio que la división entera de PlayStation, cada uno en su año fiscal pertinente. Así que, señores, esto es lo que tenemos y esto es lo que habéis visto, y a mí honestamente esto nos deja completamente sorprendidos. Y señores, tenemos que hablar de Sega porque muchos recordaréis aquel anuncio de esa nueva era en Sega en la que nos mostraron varios videojuegos que se estaban desarrollando en la compañía japonesa. En este caso hay que decir que, por un lado, la verdad es que el anuncio fue llamativo, pero sí es cierto que una vez analizamos los anuncios uno por uno y los videojuegos y tal, honestamente mostraron, lo que Sega nos mostró fue un montón de conceptos iniciales. Golden Axe hubiese gustado mejor como un beat'em up en 2D, 2,5D se podría decir, en lugar de una nueva entrada en 3D al fin y al cabo. Por otro lado también, bueno, es que de hecho la última de 3D de Golden Axe fue terrible, hay que decirlo claramente. Y por otro lado, el destino que pueda sufrir Streets of Rage con este nuevo cambio, pues tampoco mantiene a la gente demasiado contenta, ¿ok? Pero no vamos a hablar de estos videojuegos, sino que me voy a centrar en dos de los principales anuncios que tuvo Sega, o los más llamativos, o los más queridos, o los que más impacto generaron, que fueron los de Crazy Taxi y los de Jet Set Radio. En este caso, la información que llega de Bloomberg parece que no va a ser muy positiva para lo que viene siendo lo que yo veo como el target, como el objetivo de estos videojuegos, juegos más nostálgicos, para gente más veterana, y es que según fuentes de Bloomberg, chicos, Sega está considerando para este Crazy Taxi y para este Jet Set Radio un juego como servicio estilo Fortnite. En este caso, quieren ofrecer el modelo de free to play como en Fortnite y llenándolo un poco pues de contenido cruzado, contenido creado por la comunidad, así como también microtransacciones, énfasis en el modo multijugador con eventos temporales, y también se está especulando con la posible inclusión de los elementos blockchain y NFT que generan bastante polémica. Yo he de decir que en Jet Set Radio no lo acabo de ver, pero sí es cierto que Crazy Taxi suena como un videojuego que podría funcionar perfectamente en el modelo free to play, pero sí es cierto que muchas personas veteranas y que aman estas sagas de su infancia o juventud, pues piensen que con este modelo de negocio se pueden arruinar. Al fin y al cabo, el estilo free to play de Fortnite, pues no tiene por qué ser malo per se. Por ejemplo, hay que recordar un videojuego clásico que tomó este camino fue, por ejemplo, Bomberman, ¿verdad? Bomberman tiene mucho sentido en este modelo, ya que al fin y al cabo la jugabilidad multijugador competitiva en Bomberman pues se presta bien, ¿verdad? Esa jugabilidad, ese estilo de juego, esas mecánicas yo creo que se prestan bien para Bomberman. Por ejemplo, hay muchos videojuegos que se pueden prestar a esto, pero no sé si el caso de Jet Set Radio, de Crazy Taxi son los mejores ejemplos para esta clase de modelo. Entonces hay que ver un poco hacia dónde va Sega, porque sí es cierto que Sega a día de hoy, lo hemos visto ahora reciente con las finanzas y con las diferentes filtraciones que hemos tenido de Insomniac, pues hemos visto que honestamente los juegos AAA son extremadamente caros y probablemente con estos costos crecientes que tienen los juegos AAA, probablemente Sega esté desarrollando pues estos Crazy Taxi, Jet Set Radio, etcétera, como experiencias AA, presupuesto AA y tal vez ventas AA, porque vuelvo a repetir, creo que Sega, viendo sus informes financieros, no tiene suficiente músculo precisamente financiero para mantener estos costes. Entonces, Sega es una empresa que de los 90 a los 2000 está considerada una de las principales empresas de la industria del videojuego, pero a día de hoy honestamente no lo es. Entonces la gente quiere ver en Sega todas estas vueltas de los juegos, la gente quiere ver todo esto, pero como digo, habrá que ver hacia dónde va, porque además el tema del blockchain y NFT yo honestamente no lo entiendo. No entiendo por qué una empresa de desarrollo de videojuegos importante está todavía pensando en elementos blockchain y NFT. Por ejemplo, recordad que Square Enix estaba tratando de hacerlo y en este caso, no sé, para mí me da la sensación de que esto es como una idea
japonesa, ¿verdad? De hecho, creo que con Sega es la tercera editora japonesa que está estudiando o investigando la posibilidad de añadir blockchain y NFT. Como digo, parece que es una idea que viene más de Japón, porque en Europa, en Estados Unidos, en Occidente en general, pues vemos juegos que pueden incluir NFTs y demás, se rumorea, se especula, pero habitualmente no es habitual ver a tantas y tantas empresas explorando estos caminos, ¿ok? Como digo, al final lo que nos mostró Sega fue positivo, fue bueno, sí, moló, estuvo guay, pero a la hora de la verdad, por ejemplo, lo que vimos de Crazy Taxi pues fue el mismo juego rediseñado, no sé, honestamente, si encima van a añadir esta clase de elementos, yo creo que no es el modelo de negocio a seguir por parte de Sega, porque vuelvo a repetir, Crazy Taxi, yo creo que el público objetivo debe ser más los nostálgicos que nuevos jugadores, muy jóvenes y demás. En mi opinión, por supuesto, quiero conocer la vuestra, pero la noticia es clara. Repito, los modelos de Crazy Taxi y Jet Set Radio, hablo de estos dos juegos en específico porque son los únicos dos juegos que menciona el informe de Bloomberg, podrían incluir pues eso, elementos de microtransacciones, de contenido compartido por la comunidad, modelos free to play como Fortnite y están, como digo, explorando la posibilidad de blockchain y NFT. Os quiero leer los comentarios a ver qué opináis de esto, pero como digo, la información no parece ni sin duda muy positiva. Y señores, esto ha sido todo por hoy, un día más aportando lo que es la realidad, los fríos datos de esta industria del videojuego, que si lógicamente nos dejamos llevar por la narrativa de fanáticos o de prensa del videojuego, pues no conocemos la realidad. Aquí, una vez más, con luz y taquígrafo hemos hecho la autopsia completa de lo que son las cifras de beneficios reales de Sony, de lo que son las cifras de ingresos reales de Sony, y por otro lado hemos visto cómo Game Pass es un bastión importantísimo y sin duda se ha vuelto pues un modelo de negocio que las diferentes compañías van a tener que replicar en el futuro, ya que al fin y al cabo el éxito es completamente irrefutable. Y para más Inri, como habéis visto, hemos sumado a Activision Blizzard King a la ecuación, una compañía que por sí sola generaba prácticamente los mismos beneficios que Sony PlayStation y que ahora esos beneficios van a ir lógicamente a Redmond, a Microsoft. También hemos visto, como sabéis, el tema de China y cómo Microsoft se puede poner la número uno, o sea, la situación financiera de Microsoft de cara a los próximos años fiscales pinta de ser una auténtica locura en términos de videojuegos. Y también habéis visto pues toda la noticia de Sega, que no es tan positiva, y como no, ID Software, que nos tiene preparado un juegazo y del que lógicamente esperamos muchísimo. Señores, esto ha sido el vídeo por hoy. Muchísimas gracias a todos por el apoyo una vez más. Por si me veis la última vez antes de la Navidad, pues felices fiestas a todos. Intentaré subir vídeo mañana, pero por si acaso os deseo unas felices fiestas y que disfrutéis muchísimo junto a todos vuestros allegados y que podáis tener, pues por supuesto, una feliz Nochebuena y una feliz Navidad. Gracias a todos por formar parte de esto. Se os quiere un montonazo. Nos vemos en la próxima. Stay sexy. Adiós.